Noches para todos. Muchas gracias por asistir a esta convocatoria, ser tan puntuales. Hoy estamos convocados a esta reunión para avanzar en nuestra fase 3 del curso de modelado y administración de base de datos. Voy a compartir pantalla para que veamos entonces la contextualización de la fase 3 del curso, que corresponde a la implementación del modelo físico de la base de datos relacional. Por favor, me confirmen si están viendo pantalla. Sí, señora, ya se ve. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta sesión? Vamos entonces a revisar la guía de aprendizaje de la fase. Vamos a dar una contextualización de las actividades que se deben desarrollar y algunos elementos clave para su desarrollo, de manera que ustedes tengan una orientación clara y precisa de lo que deben desarrollar en esta fase. Veamos entonces, como ya lo habíamos mencionado desde el comienzo del curso, el objetivo de este proceso es ver cómo avanzamos paso a paso en esa implementación de nuestra base de datos, que es el paso en el que nos encontramos. Esta implementación se basa, por supuesto, en el diseño previo de nuestro modelo de base de datos. Significa esto que lo primero que deben hacer antes de iniciar esta actividad es ingresar a su evaluación, realimentación, para que hagan los ajustes del modelo de acuerdo a las orientaciones que les hayan dado sus tutores. A partir de ese perfeccionamiento del modelo, sí podemos entrar entonces a esta fase. En caso de que ustedes no hagan ese perfeccionamiento, es probable que la implementación de la base de datos vaya a tener algunos inconvenientes y, por supuesto, esos diseños que tienen inconsistencias de información, redundancia de información, etcétera, etcétera, van a generar inconvenientes en todo lo que tiene que ver con la implementación y la gestión de la base de datos. Por lo tanto, es importante que ustedes hagan esos ajustes antes de iniciar con las actividades que están programadas para esta fase. Dicho esto, entonces veamos un poco ¿de qué se trata esta actividad o esta fase 3? Esta fase es de tipo colaborativo. Ustedes ya han trabajado en sus equipos. Los equipos han abordado no solo la parte de, conceptual, sino el diseño de la base de datos. Una vez que ustedes han seleccionado el modelo de la base de datos con la que van a trabajar, entonces pueden entrar a este proceso que corresponde a la implementación. Esta actividad tiene una ponderación de 100 puntos, inició el martes 23 de septiembre y finaliza el 14 de octubre. ¿Qué se espera que se alcance con el desarrollo de esta actividad como resultado de aprendizaje? Implementar el modelo físico de una base de datos relacional sujeto al modelo conceptual diseñado a partir de los requerimientos de información. ¿En qué consiste la actividad? Veamos paso a paso, teniendo en cuenta que aquí vienen unos referentes bibliográficos y materiales que les van a permitir a ustedes tener una orientación clara, precisa y contundente frente a lo que deben desarrollar en esta actividad. Y a su vez, más adelante les daré una herramienta que les facilita ese aprendizaje relacionado con el lenguaje que nos va a llamar aquí para poder realizar estos trabajos. Y por supuesto, necesitamos nuestro motor de base de datos MySQL, motor que ustedes ya han instalado y que viene pues dentro de la instalación del Workbench, que es la interfaz gráfica para el diseño de su modelo de base de datos.
También aquí recordar que algunos de ustedes me comentaron que por otras asignaturas ustedes han hecho la instalación con App Server y por ende, pues el App Server viene con el MySQL en su instalación. De igual manera, pueden trabajarlo también en ese entorno. Bien, veamos entonces el paso a paso para el desarrollo de las actividades. Entonces, primer paso. Elabore una tabla en donde se describa el lenguaje de definición de datos. Se llama el lenguaje DDL, lenguaje de definición de datos del contexto de SQL para la manipulación de bases de datos relacionales. Y las sentencias disponibles dentro del lenguaje. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que entrar en mis referentes bibliográficos, los encontramos, también en todos los tutoriales que encuentren ustedes de SQL van a encontrar esas sentencias que están enmarcadas dentro de la definición de datos. Bien, ¿y qué tengo que hacer acá? Tengo que describir o listar las sentencias. De cada sentencia debo describir lo que hace y hacer una sentencia ejemplificando la forma de construcción y esa ejemplificación debe ir asociada al problema formulado. ¿A qué problema formulado? El que venimos trabajando en el curso, del cual ustedes ya tienen el modelo. Entonces, hacen el listado de las sentencias dentro de esta tabla, describen qué es lo que se desarrolla con esa sentencia y relacionan un ejemplo de cada una de esas sentencias. En el paso número 2, de la misma manera, se debe desarrollar la descripción de sentencias, pero a partir del lenguaje de manipulación de datos de SQL. De igual manera, deben listar entonces las sentencias, hacer una descripción de a qué hace referencia o qué operaciones realizan esas sentencias y elaborar un ejemplo relacionado con el problema que se está desarrollando en el curso. Esto es muy sencillo. Vamos luego de ya entender, leer y hacer, digamos que una práctica sencilla con estas sentencias, entonces entramos a trabajar los siguientes pasos. El paso número 3, describa de manera puntual lo que entiende por llave primaria, llave foránea y relacione 3 ejemplos de cada término asociado al problema formulado del curso. Ya algunos de ustedes han tenido un acercamiento a estos dos términos, llave primaria o primary key o foreign key o llave foránea, dentro del ejercicio mismo que ustedes vienen desarrollando y que entregaron para la fase 2. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Consultar a qué hace referencia la llave primaria y relacionar dentro de este punto las llaves primarias que están en su modelo o definidas dentro del modelo solución al problema formulado y también las llaves foráneas. ¿Bien? Ok, ya elaborado este punto 3, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recordar el problema formulado para el desarrollo del curso, que ustedes lo tienen ya muy familiarizado porque precisamente hicieron sus modelos o sus propuestas de modelos y que muy seguramente en algunos casos van a tener que hacer ajustes de acuerdo a la realimentación de sus tutores. Entonces, con ello vamos a trabajar los siguientes numerales. Estos numerales se van a trabajar haciendo uso del motor de base de datos MySQL. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Paso 5. Elabore las sentencias para la creación de la base de datos diseñada en la fase 2, de manera que cumpla con las necesidades de información para el problema formulado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ah, bien, me dice que tengo que crear la base de datos. ¿Cómo creo la base de datos? Con las sentencias de definición de datos del SQL. Entonces tengo que trabajar create database, create table con todos los elementos que vienen asociados a esas sentencias. ¿Bien? Ok, entonces ya han ustedes creado
las sentencias para construir la base de datos que están formulando. Ahora, en el paso 6, dice, elabore las sentencias para ingresar mínimo 3 registros en cada una de las tablas definidas en el modelo relacional. Entonces, atención a este punto. Si en su modelo ustedes propusieron 5 tablas, a cada una de esas 5 tablas deben insertar 3 registros, ¿ok? Si ustedes propusieron 10 tablas, deben insertar 3 datos en cada una de esas 10 tablas. ¿Cómo las insertamos? Con los lenguajes de manipulación de datos. Esos lenguajes, entonces aquí les voy a dar un tip. Deben usar la sentencia insert y ese insert debe registrar mínimo 3 datos dentro de cada tabla. ¿Ok? En el paso 7, realice 3 consultas en donde se asocien mínimo 3 tablas en cada consulta. ¿Eso qué significa? Aquí, y para hacer esos ajustes importantes dentro de su modelo de base de datos, esto es a lo que hace referencia a los reportes que se solicitan en el problema. Nosotros tenemos acá en nuestro problema, reportes. El sistema debe permitir generar reportes sobre el estado de los dispositivos, la eficiencia de acompañamiento técnico y el rendimiento de los expertos. ¿Cómo logro esos reportes? A través de las consultas. ¿Y qué tengo que hacer? No es solo un select asterisco de la tabla dispositivo. No, tiene que ser un select en donde se asocian 3 tablas, ¿bien? Como mínimo. Ya vamos a ver un poco más adelante de qué está haciendo referencia este paso. Con estas sentencias, las de los puntos o los pasos 5, 6 y 7, yo elaboro un script. Eso es un conjunto de sentencias en SQL que al ser ejecutadas, van a realizar un conjunto de operaciones. En este caso, ¿qué operaciones son? La creación de la base de datos, tablas y demás elementos que ustedes hayan definido dentro de su modelo, un conjunto de sentencias que me permite ingresar datos y un conjunto de sentencias que me permite hacer la consulta. ¿Listo? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Continúe. Bien. Entonces, evidencias a desarrollar independientemente. Registrar en el foro de la actividad el cuadro de conceptos para sentencias de DDL y DML. Ejemplos de llave primaria y llave foránea. Y el script de creación, consulta, en donde cada sentencia evidencie quién es el autor a través de un elemento distintivo. Esto debe ser la evidencia del trabajo independiente. Ahora, como trabajo colaborativo, debemos entregar un documento en formato PDF en donde esté la portada, introducción, el desarrollo de los 7 puntos definidos en esta guía, o los 7 pasos, perdón, evidencias de los aportes individuales, conclusiones y referencias bibliográficas. Este es el primer elemento del entregable del trabajo colaborativo. Y el segundo elemento es el script completo de creación, inserción y consulta de datos de cada uno de los integrantes del grupo. ¿Ok? Esto entonces deben entregarlo en un archivo comprimido en donde se registren estos entregables. Importante, de manera individual, cada integrante del equipo de trabajo debe registrar sus aportes a todos los numerales o a todos los pasos registrados en esta guía. Ese es el aval para que se
sea parte del trabajo colaborativo. Ustedes ya saben que esos aportes deben ser antes de una semana o de 5 días que se vaya a entregar el trabajo o que se vaya a cerrar la actividad de acuerdo a la agenda que tenemos formulada para el curso. Aportes registrados con posterioridad obligarán al estudiante a trabajar o desarrollar esta actividad completa de manera individual. No olviden que esa es la regla general para el curso, de manera que no se sorprendan si al realizar un aporte básico y después aparecer en el trabajo colaborativo, les vaya a generar una nota que no sea favorable para ustedes. Bien, entonces para que lo tengan en cuenta, y este es un llamado también para que inicien desde ya con el aporte y el desarrollo de cada una de estos pasos y que les permita a ustedes tener una discusión juiciosa, disciplinada, responsable dentro del equipo de trabajo para que no solo respondan a estas actividades, sino que también tengan un proceso de aprendizaje que les permita, eh, digamos que abstraer y apropiarse de manera rigurosa sobre la temática que estamos abordando dentro de esta actividad. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, señora. ¿No? Bien, perfecto. Bueno, entonces, como un elemento adicional mm, al desarrollo de su actividad, les voy a invitar para que ingresen a W3 School al tutorial de SQL. ¿Por qué hago la invitación para que empiecen a revisar este tutorial? Este tutorial es muy sencillo que les brinda a ustedes la información completa de las sentencias SQL que están registradas para nuestro lenguaje. A su vez, viene asociado un elemento que les va a permitir hacer ejercicios y que está sobre un motor de SQL, perdón, el motor MySQL, que es el motor con el que en esta fase estamos trabajando. Entonces ustedes pueden revisar todo el contenido. Aquí tienen ustedes una descripción, viene ejemplificado cada uno de los ejercicios y ustedes pueden también registrar su nivel de aprendizaje a través de pequeños quizzes que tiene esta herramienta. Veamos, aquí tenemos nuestro SQL sintaxis. Esta es entonces la forma de construir estas sentencias en SQL y viene con un ejemplo. Cuando ustedes revisan el ejemplo y ven acá el inténtalo tú mismo, entramos a la plataforma que me permite trabajar el ejemplo con una base de datos construida ya, que viene con registros y con los cuales yo puedo empezar a trabajar, a construir, a hacer asociaciones y demás dentro de esta base de datos que constituye una herramienta muy chévere para que ustedes empiecen a practicar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la construcción de un select, que es una consulta que está definida dentro del marco de SQL. Y esta es su construcción. Entonces, mi sentencia select es consulte, mi asterisco representa todo lo que está en la tabla clientes, ¿no? Y entonces aquí lo ejecuto y me sale el resultado de todos los registros que están en la tabla Customer o clientes. ¿Listo? Aquí ustedes pueden practicar todas las sentencias, pueden revisar, no solo está
las sentencias básicas, sino hay sentencias, sobre todo en la parte de consultas, en donde hay una gran cantidad de variantes que me permiten a mí eh, consultar información basado en ciertas características o elementos base que necesito para poder entregar reportes. Bien, entonces, por ejemplo, esta sentencia es la select que veníamos viendo con un elemento adicional que es el distinct. Y bueno, aquí vienen ya los atributos de mi tabla. ¿De qué tabla? Entonces, de nuestra tabla customer. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Ah, bueno, aquí también puedo seguir jugando con ello. Ay, permítanme un segundo. Yo digo, ay, bueno, voy a probar esta, me voy a la sentencia, vengo acá. Select distinct country for customer. Entonces lo ejecuto y van a ver ustedes acá el resultado. ¿Qué hace esta sentencia? Si yo me voy a customer, recordémosla acá. Entonces él me dice, ah, bueno, ¿qué tiene como atributos customer? Tiene un ID del cliente, el nombre de contacto, su dirección, su ciudad, un código postal y un país. Entonces, con esta sentencia, ¿qué puedo hacer? Con la que veníamos trabajando. Entonces, me dice, tome el país, ¿cierto? De esta tabla, pero solo quiero que me muestre acá los países que están relacionados en los registros. Es decir, solamente lístenme qué países están dentro de los registros. Y para esta consulta sería el reporte de los países en donde tengo clientes o en donde hay clientes dentro de esta base de datos. Y aquí me aparecen los países en donde está registrados nuestros clientes o de dónde son nuestros clientes. Y así pueden practicar todos los elementos que están definidos dentro de SQL para la manipulación de nuestras bases de datos relacionales. Esta, por ejemplo, me dice, ah, bueno, seguimos trabajando con la tabla Customer, es el ejemplo que está acá, select asterisco from Customer, donde el país sea de México, ¿no? Entonces me dice, liste los clientes que son de México. Y bueno, aquí hay muchísimas más variantes, pero no solo de manipulación de datos, que son el lenguaje de ML, sino también de crear, de construir. Aquí tenemos entonces la sentencia para crear nuestra base de datos, create database y el nombre de la base de datos que vamos a construir. Estas sentencias sí no las puedo ejecutar dentro de este em, editor de ejercicios. ¿Por qué? Porque no se puede manipular la base de datos, solamente es de lectura. ¿Listo? Pero sí puedo leer entonces la sentencia, puedo ver el ejemplo y, bueno, para la base de datos básicamente es crearla y ya. Y también tengo la posibilidad de borrarla, sentencia que es una de las más críticas dentro de las bases de datos, porque, pues como ustedes lo imaginarán, yo puedo cometer el error de ejecutar esa sentencia y bueno, lo perdería todo. Esta sentencia que también es importante para la construcción de sus tablas, es la create table. ¿Cuál es la base de esta sentencia? Create table, nombre de la tabla, y vendrán los atributos con el tipo de dato que quiero definir para digamos que serán los datos que estén dentro de esos campos en nuestra base de datos. Aquí tienen ustedes entonces el ejemplo y la explicación. Aquí entonces en mi ejemplo estoy creando una tabla persona con un ID, aquí lo estoy construyendo, con un nombre, un apellido, un nombre, una dirección y una ciudad, ¿no? Y el tipo de datos.
mi ID es entero. Tengo acá que mi apellido o la definición que se está haciendo aquí del apellido es de tipo string de 255 caracteres. Este es un tipo de dato dentro de nuestras bases de datos que es bien particular, que es el varchar. Y aquí el tamaño de caracteres que podré trabajar dentro de cada campo. Bien, tengo el alter table, que es modificar una tabla que ya está creada. Aquí viene la explicación. Este alter table, ¿qué me permite? Me permite adicionar un campo que no haya creado, borrar un campo que haya creado y que me haya dado cuenta que no va dentro de la tabla o modificar alguno de los campos que ya he creado. Por ejemplo, quiero modificarle el nombre porque, bueno, cuando la construí me equivoqué y quiero modificar entonces el nombre de ese campo. Eh, y pues también puedo adicionar o borrar algunas reglas o restricciones dentro de mi tabla. Como adiciono una columna, entonces mi sentencia base es el alter table, el nombre de la tabla y quiero adicionar una columna en particular. ¿Cómo la adiciono? Nombre de la columna y el tipo de dato. Bien. Aquí está el ejemplo. Entonces, en la tabla clientes, quiero adicionar un campo que es el email y el email es de tipo varchar de 255 caracteres. Quiero borrar una columna, entonces aquí está el ejemplo de customer, como ya la creamos aquí, el campo email, aquí lo podemos borrar. Bien. Puedo entonces modificar el nombre, sí, el nombre de una columna, alter table, nombre de la tabla. ¿Qué voy a hacer? Voy a renombrar la columna que denominé, no sé, en lugar de escribir email, escribí mamel. Entonces, mamel to email. ¿Listo? Ok. Y bueno, tengo la posibilidad entonces de modificar una columna por su tipo de dato, por su nombre, por lo que ustedes quieran o requieran dentro de la construcción y manipulación de su base de datos. Y bien, aquí vienen los primary key, que es uno de los pasos que están definidos o formulados dentro de su guía de aprendizaje. Y aquí está entonces la descripción a qué hace referencia en primary key. Aquí entonces, ¿cómo lo creo dentro de mi tabla? Puedo hacerlo desde el Create Table o lo puedo hacer desde un Alter Table. Aquí está. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a adicionarle un primary key. Bien, igual con el foreign key. Ustedes aquí pueden ver, entonces, su definición, ejemplos, a qué hace referencia una llave foránea o foreign key, etcétera, etcétera. Bien, ¿alguna pregunta, duda, inquietud? Profe, buenas noches. Buenas noches, Edwin. Sí, señora. ¿Cómo estás? Bien, yo tengo una pregunta es en cuanto a las tablas del punto 2 y el punto 3. Perdóname, Eh, sí. ¿Cuántos ejemplos? O sea, es que en la verdad no entendí muy bien qué era lo que se hacía en ese punto. Ok, entonces te voy a dar un ejemplo. Ya aquí estamos viendo que podemos hacer uso de este tutorial. No es el único, pero es el que me facilita a mí entender la sentencia, ver un ejemplo y practicarlo. Bien, entonces, por ejemplo, tú me dices, bueno, entonces quiero trabajar esta tabla que me pregunta qué es DLL. Y entonces acá yo lo defino y empiezo a construir las sentencias. Entonces, sentencias de DDL, que son las de definición de datos.
Una de esas es Create Table. ¿Listo? Entonces yo vengo, Create Table está acá. Entonces, ¿qué hago? Aquí en sentencia, tú defines Create Table. ¿Qué hace? Crea una tabla crea una tabla dentro de mi base de datos en donde se definen los atributos y tipo de dato que puede registrarse dentro de cada uno de esos atributos. Ejemplo, y dice aquí, asociado al problema formulado. Entonces ya acá ustedes tienen como mínimo la creación. El problema se me perdió. Está aquí. Entonces dice dispositivos. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el ejemplo dentro de la sentencia create table? Sería create table, dispositivos, abro paréntesis, un ID de dispositivo de tipo entero, coma, nombre de dispositivo, varchar de 30, coma, etcétera, etcétera, y terminas tu ejemplo. Eso para el create table. Segunda sentencia de DLL. Tienes que indagar cuáles son todas las sentencias que hacen parte de esta construcción de DL. ¿Listo? Con DML haces lo mismo, una sentencia de DML a la de consulta, el select, ¿cierto? Descripción es la que me permite consultar datos dentro de una tabla. Ejemplo, select asterisco from dispositivos. Y las demás que estén asociadas a la construcción de ML. ¿Sí fui clara? Profe, buenas Sí, noches. profe, Eh, pero eh, ¿eso se debe hacer en algún programa, lo de los ejemplos? No, el ejemplo lo puedes tomar del script de la construcción de tu base de datos o lo puedes hacer aquí en tu tabla directamente. No tiene que ser, no tiene que hacer parte del script de creación de tu base de datos. Ok. Listo, profe. Listo. Ya me quedó más ¿Listo? claro, gracias. Perfecto. Daniel, creo que ibas a preguntar algo. sí, que una pregunta. Buenas noches, profe, qué pena. Mm, Este, para esas sentencias, ejemplo, son todas las sentencias, pero usando todas las tablas. Ejemplo, yo hice cinco tablas en mi base de datos, ¿verdad? Entonces, sí. deben ser usando todas las tablas. Para la construcción de tu base de datos, es decir, del paso 5, sí. Para la relación en las tablas que están dentro del lenguaje de DL es un solo ejemplo. ¿Sí fui clara con eso? Un solo ejemplo. Un No, solo no. ejemplo en esta tabla. Un solo ejemplo para cada sentencia en estas dos tablas. Y ya para el paso número 5, 6 y 7, sí debes hacer la construcción de todas las tablas que formulaste en tu modelo. Bueno, también debo aclararles algo. En este equipo, pues lamentablemente no tengo MySQL, pero los tutores van a programar CIPAs para la próxima semana, en donde les van a mostrar o les mostraremos cómo hacen uso de su MySQL, cómo empiezan a construir el script, cómo construyen sus sentencias SQL dentro del MySQL. Pero pues yo les sugiero que antes de entrar a su MySQL empiecen a jugar o, perdón, a hacer sus ejercicios aquí en esta herramienta que les brinda la posibilidad de ejercitar cada una de las sentencias SQL, ¿no? Entonces yo puedo jugar acá y decir, bueno, quiero ver cuáles son las categorías. Perdón, son categorías. Y aquí me muestra entonces el listado de los datos. Eh, ¿Qué más tengo por acá? Productos. Entonces yo digo products y empiezo, ¿están plurales?
y empiezo entonces a entender y a aprender esas sentencias SQL de una manera un poco más práctica, más pedagógica, y ya cuando ustedes las hayan entendido, sí abran su servidor de base de datos MySQL y empiecen a construir sus sentencias porque de esa manera lo van a entender mejor. Entonces, yo quiero que este Word me muestre las categorías de Query ID sea igual a 1, por ejemplo. Error en el criterio. Seguramente acá no acepta la comilla. Y ahora sí, me muestra los productos que tienen una categoría 1. ¿Listo? Y así pueden ustedes continuar ejercitando cada una de las sentencias que están en nuestro tutorial, especialmente las que están asociadas a las sentencias select. Por ejemplo, este order by me dice seleccione todos los registros de la tabla productos ordenados por precio. Entonces también ustedes pueden traerla y pegarla para ver qué es lo que hace esa sentencia. Bueno, entonces yo lo ejecuto. Me dice, bueno, hay 77 registros, 77 productos y los ordenó por precio. Bien, mire, está en orden ascendente. De igual forma pueden seguir revisando todas las sentencias de SQL y practicarlas dentro de esta base de datos. ¿Bien? ¿Claro? ¿Preguntas, dudas? Profe, es que yo tengo una pregunta. Es que nosotros hicimos en el periodo pasado en un curso de programación avanzada, vimos, o sea, se crearon esas mismas sentencias, pero de un lenguaje de programación. No. Pero eso se hizo fue en SQLite, Ok, que es bueno. ¿qué? Es una, ay, ¿cómo era eso? SQLite es un motor de base de datos ligero Sí, es de local. local. Bueno, tu MySQL también le tienes local, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió en tu curso? Cuando yo estoy programando, o sea, ya nosotros tenemos dos capas. Una capa que es la base de datos y otra capa que es la capa de aplicación. Bien, entonces desde la capa de aplicación yo me conecto a la base de datos. Esa conexión de la base de datos me permite a mí hacer operaciones sobre esa base de datos. ¿Cómo hago esas operaciones? Entonces las haces a través de SQL. Cuando estás hablando de una base de datos relacional, como es el caso de MySQL y SQLite. ¿Listo? Entonces lo que tú hiciste en tu lenguaje de programación fue eh, incluir el lenguaje SQL dentro del lenguaje de programación para poder operar la base de datos. ¿Sí? ¿Qué necesitas? Necesitas entender muy bien qué es el SQL. Yo el SQL lo puedo hacer directamente desde mi línea de comando en el servidor de la base de datos que estés trabajando, que puede ser MySQL, SQLite, Postgres. Bueno, hay un universo grande de bases de datos relacionales. Cuando tú entiendes qué es lo que estás haciendo con este lenguaje, al manipular tu base de datos, al hacer operaciones y demás. Entonces, ya desde la parte de desarrollo de aplicaciones, además del código, del lenguaje que estés trabajando, sea Java, Python, Ruby, bueno, cualquiera de ellos, yo puedo entonces incrustar el SQL dentro de mi lenguaje para poder enlazarme a la base de datos y manipular la información.
¿Claro? Si entiendes cómo es el proceso, por eso Sí, profe, lo sí. utilizaste. Pues, profe, pues eso fue como para, como un ejemplo de las sentencias nomás. Sí, un De ejemplo. select, update, algo así, Ujú, para actualizar y borrar. exacto. Eso significa que tú ya hiciste el ejercicio y tuviste esa aproximación al lenguaje de SQL. Ahora aquí lo vas a entender, lo vas a manipular y vas a trabajarlo directamente sobre tu base de datos sin tener ese enlace con un lenguaje de programación. Ok, ¿Sí? sí, señora. Listo. Entonces ahora la tarea es que lo entiendas, lo abstraigas, empieces a trabajarlo, a entenderlo y de esa manera tú puedes después trabajar en cualquier motor de base de datos relacional desde, bien sea desde la consola directamente o desde cualquier lenguaje de programación para poder hacer manipulación de tu base de datos. ¿Listo? Bien, ¿alguna otra pregunta, duda? Bien, entonces aquí ya ustedes aprendieron en la fase anterior a diseñar su base de datos como solución a la formulación de un problema. Ahora aquí, con ese modelo, ese diseño que ustedes ya hicieron, tienen que pasarlo, implementarlo ya de manera física en un motor de base de datos. Para este caso, el ejercicio es con MySQL. ¿Listo? Entonces, esa es la tarea, que entendamos, abstraigamos y luego apliquemos el lenguaje de SQL. Bien, para ello entonces yo los invito a iniciar lo más pronto posible con el desarrollo formulado de esta actividad. Empiecen a practicar su SQL, si lo quieren hacer directamente desde MySQL, si quieren hacer uso de esta herramienta. Hay muchas otras herramientas más y tutoriales, pues digamos que un poco más avanzados sobre lo que es SQL, pero lo importante es que ustedes inicien su trabajo, empiecen a leer, a practicar y a entender cómo se trabaja el SQL. Y mientras tanto, nosotros, el profesor Javier, la profesora Jadi, quien les habla, estaremos muy atentos a resolver sus inquietudes, a revisar sus aportes, a realizar la realimentación que sea necesaria a cada uno de sus aportes y por supuesto el acompañamiento que requieran para el desarrollo de esta actividad. Bien, si no hay Profe, qué más. pena, Sí, ese link a dónde lo encuentro o cómo para ingresar ahí a búscalo, esa página. búscalo por SQL, perdón, W3 School SQL. Sí, tú entras acá a Google y acá, perdón, es que estoy, W3 School y buscas SQL y él te lleva entonces de una vez a SQL tutorial. ¿Listo? Y ya Listo, entras profe. allí. ¿Listo? Bien, entonces ha sido un gusto tener este espacio y estaremos entonces muy atentos a apoyarlos en lo que necesiten para el desarrollo de esta actividad. Bien, sin Gracias, ser profe. más, me despido. Feliz noche para todos. Muchas gracias, feliz noche.